Nadie podía imaginar que la salvación de aquella familia adinerada vendría de las manos más humildes de toda la casa, de alguien a quien todos miraban sin ver realmente. La imponente mansión en Lomas de Chapultepec era un caos absoluto. Se escuchaban portazos y llantos, mientras la 15ª niñera contratada ese año salía corriendo hacia la calle, gritando desesperada que no había dinero en el mundo que pagara el infierno de cuidar a esos 5 niños. Adentro, el ambiente se sentía pesado, cargado de una frustración que ni los muebles más finos podían disimular. Mientras la tía de los niños gritaba furiosa por la falta de disciplina y el padre se frotaba las sienes agotado, una figura silenciosa se movía por la sala recogiendo los pedazos de un jarrón roto. Era Alma, con su uniforme sencillo y sus manos curtidas, quien observaba todo con una mezcla de tristeza y compasión. Para los dueños de la mansión, ella era simplemente la mujer que limpiaba el piso, una presencia invisible que no tenía voz ni voto en los asuntos importantes. Pero lo que nadie sospechaba era que detrás de esa mirada mansa y ese silencio respetuoso se escondía una verdad impactante y una habilidad única que estaba a punto de cambiar el destino de esa familia para siempre. Antes de continuar con esta emocionante historia que nos recuerda que las apariencias engañan, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Quiero saber hasta dónde llega hoy nuestro mensaje. La mansión olía a cera de pisos cara y a una soledad inmensa. Aunque los candelabros de cristal brillaban bajo la luz de la tarde en una de las zonas más exclusivas de Lomas de Chapultepec, no había calor de hogar en aquellos pasillos interminables y fríos. Alma Morales, con su uniforme gris desgastado pero impecable, se arrodillaba para fregar una mancha de comida que uno de los niños había lanzado contra la pared en un ataque de furia. Sus manos, ásperas y marcadas por años de trabajo duro, se movían con una destreza rítmica, casi hipnótica, borrando los rastros del desastre. Alma venía cada día desde Iztapalapa, saliendo de su casita cuando apenas despuntaba el sol para cruzar la ciudad. Sus ojos oscuros, profundos y llenos de una sabiduría antigua, cargaban con el cansancio de quien ha luchado toda la vida, pero también con una serenidad que contrastaba con el ambiente histérico de la casa. Allí, entre los muros de mármol, ella era solo la de la limpieza. Nadie le preguntaba cómo estaba, ni sabían su nombre completo. Para los patrones, ella era tan invisible como el polvo que eliminaba a diario. El silencio tenso se rompió con el taconeo agresivo de doña Beatriz, la tía de los niños, que entró al comedor como un general pasando revista en el campo de batalla. Con su peinado rígido y un aire de superioridad que helaba la sangre, miró a Alma con absoluto desdén, como si su sola presencia ofendiera la decoración europea del salón. Beatriz había tomado el control de la casa tras la muerte de su hermana, imponiendo una dictadura de modales fríos donde el cariño no tenía cabida, convencida de que la mano dura era la única medicina para el luto. «Es increíble, de verdad, no se puede con esta gente», exclamó Beatriz al aire, ajustándose un collar de perlas que valía más que todo lo que Alma ganaría en 10 años. «Estos chamacos se están comportando como unos salvajes, y no hay servicio competente en este país que sepa poner orden». Se giró hacia Alma y chasqueó los dedos con impaciencia, sin siquiera mirarla a los ojos. «Tú, ándale, apúrate con eso, que no quede ni rastro de este desastre para cuando baje mi cuñado». Alma bajó la cabeza, no por sumisión, sino por esa prudencia necesaria de quien necesita llevar el dinero a su familia. «Sí, señora, ahorita mismo queda limpio», respondió con voz suave pero firme, manteniendo la dignidad frente a la falta de respeto. Pero mientras limpiaba, su mirada se desvió discretamente hacia debajo de la gran mesa de caoba. Allí, hecho un ovillo y temblando de miedo, estaba el hijo menor de la familia, el pequeño de ojos grandes que se escondía de los gritos de su tía. La verdadera injusticia no era el trato que recibía Alma, sino ver cómo la frialdad de doña Beatriz aplastaba el corazón de esos niños que solo pedían atención a gritos, mientras la tía seguía quejándose de lo difícil que era conseguir buena ayuda en México y amenazaba con enviar a todos a un internado militar en el extranjero. Alma sintió una punzada en el pecho. En esa casa
Sobraba el dinero para comprar muebles nuevos, pero faltaba lo único que realmente sana el alma y que no tiene precio. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías tragado el orgullo y guardado silencio ante tal humillación para conservar tu trabajo? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Don Roberto entró al estudio arrastrando los pies, con esa pesadez de quien lleva el mundo entero sobre los hombros. Se dejó caer en el sillón de cuero, aflojándose la corbata como si le estuviera ahogando. Su rostro, pálido y demacrado, reflejaba el dolor de un padre que ama profundamente a sus hijos, pero que se siente totalmente incapaz de controlar el caos en el que se ha convertido su vida. Miró a su cuñada Beatriz con ojos suplicantes, buscando una solución que no implicara más gritos ni más lágrimas, pero la respuesta que recibió fue tan fría como el mármol del vestíbulo. Beatriz, aprovechando la vulnerabilidad del hombre, colocó sobre el escritorio una carpeta gruesa con el sello de una institución europea. «Roberto, tienes que ser realista», dijo con voz tajante, golpeando el papel con su uña perfectamente manicurada. «Llevamos meses así. Esos chamacos están fuera de control. Son unos salvajes que ahuyentan a cualquiera. Si no ponemos orden ya, van a terminar siendo unos delincuentes. La única opción es el internado en Suiza. Allí sabrán enderezarlos con disciplina de verdad». El padre cerró los ojos, visiblemente torturado por la idea de separar a los hermanos y enviarlos a miles de kilómetros de distancia, lejos de la única casa que conocían. Pero el agotamiento lo estaba venciendo. «Está bien, Beatriz», murmuró con la voz rota casi en un susurro. «Tienes razón, ya no sé qué más hacer. Si en una semana no logramos estabilizar esta casa, si la próxima niñera también renuncia, firmaré los papeles». «Tienen una semana, ni un día más». Desde la esquina de la habitación, donde limpiaba silenciosamente el polvo de los estantes, Alma sintió que el corazón se le detenía. Escuchar aquello fue como recibir un golpe físico. Sabía perfectamente lo que significaba ese internado. No era solo educación, era el destierro, la soledad absoluta para unos niños que acababan de perder a su madre y que lo único que necesitaban era amor, no disciplina militar. Se le hizo un nudo en la garganta al imaginar al pequeño, ese que se escondía bajo las mesas, solo en un país extraño y frío. Lo que estaba en juego ahora era mucho más que un simple empleo o el orden de una casa. Era el futuro emocional de 5 seres inocentes. Alma se encontraba en una encrucijada terrible. Necesitaba desesperadamente ese trabajo para mantener a los suyos en Iztapalapa, y sabía que cualquier intromisión, cualquier palabra fuera de lugar frente a la estricta doña Beatriz significaría su despido inmediato y sin recomendaciones, pero su instinto maternal gritaba más fuerte que su miedo. El reloj había empezado a correr, 7 días para evitar que esa familia terminara de romperse en pedazos, y nadie más que ella parecía darse cuenta del verdadero peligro. Los días pasaban volando, y la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Doña Beatriz cumplió su amenaza y trajo a una institutriz alemana, una mujer alta y rígida que parecía más un sargento que una cuidadora. «Aquí se acabaron los juegos», anunció al entrar, confiscando juguetes y estableciendo horarios militares para todo. Pero los niños, lejos de someterse, respondieron con una rebelión silenciosa y devastadora. Al segundo día, la institutriz resbaló accidentalmente con aceite de cocina en el pasillo principal. Al tercero, encontró su maleta flotando en la alberca. El caos reinaba. Doña Beatriz gritaba histérica. Los niños se encerraban en sus cuartos y don Roberto, cada noche, llegaba más tarde del trabajo, incapaz de enfrentar el desastre que era su hogar. En medio de ese huracán, Alma comenzó a moverse en las sombras, tejiendo una red de calma invisible. Aprovechaba los momentos en que la tía salía a sus sesiones de spa o a tomar el té con sus amigas de la alta sociedad para acercarse a los pequeños monstruos, como los llamaban todos. Una tarde lluviosa, encontró al niño más pequeño llorando desconsolado en la cocina porque extrañaba a su mamá. El chef había preparado un platillo francés complicado que el niño rechazaba. Alma, arriesgándose a ser descubierta, apartó el plato gourmet y con movimientos rápidos y expertos, preparó un chocolate caliente con canela y un pan dulce,
tal como lo hacen las abuelitas en los pueblos de México. «Ándale, mi niño», le susurró con dulzura, acariciándole el pelo. «Esto te va a calentar el corazoncito. Tu mami no querría ver esas lágrimas». El niño bebió, y por primera vez en meses dejó de llorar y se durmió en la silla de la cocina, tranquilo. Pero nadie podría imaginar que, detrás de aquel mirar cansado y ese uniforme de servicio, había una verdad oculta y una preparación profesional que estaba a punto de cambiarlo todo. La estrategia de Alma no se detuvo ahí. Con el hijo mayor, un joven que se había sumido en un mutismo agresivo y que rompía cosas para drenar su dolor, Alma usó otra táctica. Lo encontró golpeando la pared del jardín con un palo, lleno de rabia. En lugar de regañarlo, se acercó barriendo las hojas secas y dijo, como quien habla al viento: «La rabia es como un veneno, joven. Si no la sacas, te come por dentro, pero si la usas para golpear a lo loco, solo te lastimas los nudillos». El joven se detuvo, sorprendido de que la sirvienta le hablara así. Alma le sonrió levemente. «Mi abuelo decía que el dolor hay que sudarlo». Poco a poco, la casa comenzó a transformarse de manera misteriosa. Los gritos disminuyeron. Don Roberto, al llegar una noche, se extrañó al no escuchar el llanto habitual ni las quejas de Beatriz. Al entrar al salón, percibió un aroma que lo transportó a su propia infancia, un olor a hogar, a familia, algo que el dinero no podía comprar. Vio a sus hijos sentados en la alfombra, tranquilos, escuchando atentamente, aunque cuando él entró, Alma rápidamente se puso de pie y fingió estar sacudiendo el polvo de los libros, bajando la mirada con humildad. Sin embargo, el peligro acechaba. Doña Beatriz, sospechando que algo raro pasaba porque los niños estaban demasiado quietos, comenzó a vigilar a los empleados con más celo. «No quiero que nadie del servicio confraternice con mis sobrinos», advirtió severamente en la cocina, mirando fijamente a Alma. «Ustedes están aquí para limpiar, no para ser amigos de los patrones. Al que vea cruzando la línea, se va a la calle sin un peso». La fecha límite del internado se acercaba peligrosamente. Faltaban solo 2 días para que don Roberto firmara los papeles del traslado a Suiza. La tensión era insoportable. Beatriz organizó una cena de gala para despedir a los niños y presentarlos en sociedad antes de su viaje, invitando a lo más selecto de la Ciudad de México. Quería demostrar que todo estaba bajo control, que la familia era perfecta. Alma fue asignada para servir los aperitivos, con la orden estricta de ser invisible, muda y eficiente. Lo que Beatriz no sabía era que esa noche la vida le tenía preparada una lección que jamás olvidaría. El destino estaba a punto de jugar su carta más fuerte, y la única persona capaz de detener la tragedia inminente era precisamente esa mujer humilde a la que ella despreciaba tanto. Todo pendía de un hilo, y el salón de lujo se convertiría en el escenario de una batalla entre la arrogancia y la verdadera vocación. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías arriesgado a perder tu empleo por ayudar a unos niños que no son tuyos? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. La noche de la cena de gala llegó con un aire de falsa perfección. La mansión resplandecía, llena de invitados de la alta sociedad, socios de negocios de don Roberto y señoras de copete alto que juzgaban cada detalle. Doña Beatriz se paseaba entre las mesas como un pavo real, presumiendo lo bien educados que estaban sus sobrinos, quienes permanecían sentados en la mesa principal, rígidos y tristes, vestidos como muñecos de aparador. Alma, junto con el resto del personal, circulaba en silencio ofreciendo canapés de salmón y caviar, manteniendo la cabeza baja y la mirada atenta. Todo parecía marchar según el plan de la tía, hasta que sirvieron el plato fuerte, una crema de nuez de la India con trozos de mariscos importados, un capricho culinario que Beatriz había insistido en incluir para impresionar a los comensales. El hijo menor, el mismo que Alma había consolado en la cocina, dio la primera cucharada con desgano. Apenas pasaron unos segundos cuando sus ojos se desorbitaron, se llevó las manos a la garganta y su rostro comenzó a tornarse de un color rojo alarmante. No podía respirar. El silencio del salón se rompió con el sonido de la cuchara cayendo al suelo. El niño empezó a convulsionar en su silla, buscando aire desesperadamente. «¡Se está ahogando!», gritó uno de los invitados. El pánico estalló.
Doña Beatriz, pálida como un papel, empezó a gritar histérica. «¡Ayuda! ¡Hagan algo! ¡Llamen a una ambulancia!» Pero se quedó paralizada, sin saber qué hacer, viendo cómo su sobrino se asfixiaba frente a la élite de México. Don Roberto corrió hacia su hijo, pero el terror lo bloqueó. No sabía primeros auxilios, solo podía sostenerlo mientras el niño perdía la conciencia. Lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia impactante. Fue en ese instante de caos absoluto cuando sucedió lo impensable. Un estruendo metálico resonó en el salón. Alma había dejado caer la pesada bandeja de plata al suelo, sin importarle el escándalo ni el costo. En una fracción de segundo, la mujer sumisa y silenciosa desapareció, y en su lugar emergió alguien completamente diferente. Con pasos firmes y decididos, corrió hacia la mesa principal, empujando sin miramientos a los invitados que estorbaban. «Apártense todos, necesito espacio», ordenó Alma con una voz de mando que retumbó en las paredes de mármol, una voz autoritaria que nadie le conocía. Llegó hasta el niño, lo tomó con fuerza pero con técnica profesional, y al notar que no era un atragantamiento simple, sino un shock anafiláctico severo que le estaba cerrando la glotis, actuó con una precisión quirúrgica. Mientras todos miraban horrorizados, Alma posicionó al niño, revisó sus vías aéreas y al ver que la ambulancia tardaría demasiado, metió la mano en el bolsillo de su delantal. No sacó un trapo de limpieza, sino un pequeño estuche médico que siempre cargaba por si acaso. Con una destreza que solo dan los años de práctica en salas de urgencias, improvisó una maniobra para abrirle el paso al aire. «Traigan hielo y una toalla húmeda, rápido», gritó mirando a los otros empleados, que reaccionaron al instante ante su liderazgo natural. En cuestión de segundos, el pecho del niño se expandió y soltó una bocanada de aire, volviendo a respirar con un jadeo profundo y sonoro. El color empezó a volver a sus mejillas. Alma no se detuvo. Le tomó el pulso, revisó sus pupilas y lo estabilizó con movimientos rápidos y seguros, hablando en términos médicos claros y precisos que dejaron a los doctores presentes, entre los invitados, totalmente atónitos. El salón entero quedó en un silencio sepulcral, solo roto por la respiración agitada del niño y de su padre. Alma, aún de rodillas en el suelo, acarició la frente del pequeño con esa ternura infinita, transformándose de nuevo ante los ojos de todos. Ya no veían a la sirvienta de Iztapalapa, veían a una profesional, a una salvadora. Don Roberto la miraba con la boca abierta, incapaz de procesar que la mujer que limpiaba sus baños acababa de salvar la vida de su hijo con la maestría de un especialista. Pero la tensión no terminó ahí. Doña Beatriz, recuperándose del susto y roja de ira por la vergüenza de haber perdido el control de su evento perfecto, rompió el momento mágico con su veneno habitual. Caminó hacia Alma, temblando de indignación, y señaló la puerta. «¿Cómo te atreves?», chilló Beatriz, intentando recuperar su autoridad perdida. «Quitaste tus manos sucias de mi sobrino. Has arruinado la cena. Has roto la etiqueta y tocaste al niño sin permiso. Estás despedida, lárgate de mi casa ahora mismo». Nadie podía creer lo que escuchaba. La ingratitud de aquella mujer no tenía límites, pero esta vez Alma no bajó la cabeza. Se puso de pie lentamente, con una dignidad inmensa, y miró a Beatriz a los ojos. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, sucedió algo que cambiaría la dinámica de poder en esa casa para siempre. El grito de despedida de doña Beatriz quedó flotando en el aire, venenoso y agudo, pero antes de que Alma pudiera dar un solo paso hacia la salida, un sonido seco hizo que todos voltearan. Era una silla arrastrándose violentamente contra el piso de madera. El hijo mayor, el joven que llevaba meses sumido en un silencio de tumba, se puso de pie con los puños cerrados y el rostro bañado en lágrimas. Sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con una intensidad que nadie había visto. «Si ella se va, yo me voy con ella», gritó el muchacho con una voz ronca por la falta de uso, pero cargada de una determinación feroz. Fue como si un dique se rompiera. Los invitados soltaron exclamaciones de asombro. Era la primera vez que escuchaban su voz desde el funeral de su madre. El joven corrió hacia Alma y se plantó frente a ella,
usando su propio cuerpo como escudo entre la humilde empleada y su tía. No fue el único. Como si hubieran ensayado aquel movimiento 1000 veces, los otros 3 hermanos se levantaron de la mesa y corrieron a abrazar las piernas de Alma. El más pequeño, el que acababa de salvarse, se aferró a su delantal llorando no de dolor, sino de miedo a perderla. «Ella es buena, tía. Ella me hace caldito cuando estoy triste», sollozó una de las niñas, desafiando por primera vez a la autoridad de la casa. Aquella imagen era poderosa y desgarradora, una mujer sencilla, con su uniforme de trabajo, rodeada y protegida por 5 herederos vestidos de gala, formando una barrera de amor inquebrantable contra la frialdad de su propia sangre. Doña Beatriz retrocedió un paso, tambaleándose sobre sus tacones, sintiendo cómo las miradas de juicio de toda la alta sociedad de México se clavaban en su espalda. Su mundo perfecto se desmoronaba. Don Roberto, que había permanecido como un espectador pasivo de su propia vida durante demasiado tiempo, sintió que una venda caía de sus ojos. Vio a sus hijos defendiendo a la única persona que les había dado calor humano en medio del invierno emocional que vivían. Vio la arrogancia cruel de su cuñada y la dignidad silenciosa de Alma. Una furia paternal, dormida por la depresión, despertó de golpe en su pecho. Caminó lentamente hacia el centro del salón, con una autoridad que hizo temblar las copas de cristal en las mesas. Se detuvo frente a Beatriz, mirándola desde arriba con una frialdad que heló la sangre de la mujer. «Beatriz», dijo con voz grave y pausada, «recoge tus cosas». «¿Qué?», balbuceó ella incrédula, intentando forzar una sonrisa nerviosa hacia los invitados. «Roberto, no digas tonterías, estás alterado por el susto». «He dicho que recojas tus cosas y te largues de mi casa», repitió don Roberto, esta vez gritando lo suficiente para que se escuchara hasta en la calle. «Durante meses dejé que llenaras esta casa de reglas estúpidas y frialdad, pensando que eso era educación. Pero hoy una mujer a la que tú llamas sirvienta tuvo que salvar la vida de mi hijo porque tú estabas demasiado ocupada preocupándote por la etiqueta. Lárgate. No te quiero cerca de mis hijos nunca más». La humillación fue total. Beatriz, roja de vergüenza y sin nadie que la defendiera, salió del salón con la cabeza gacha, perseguida por el murmullo reprobatorio de los invitados. La mano dura había sido derrotada. Don Roberto se giró entonces hacia Alma, quien seguía abrazada a los niños, y por primera vez la miró no como a una empleada, sino como a una igual, o quizás como a alguien superior. Se acercó a ella, y frente a todos sus socios y amigos millonarios, le tomó las manos curtidas entre las suyas y se inclinó en señal de profundo respeto. «Perdónenos, señora Alma», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Estábamos tan ciegos buscando soluciones en Europa que no vimos que el milagro que necesitábamos estaba aquí mismo, limpiando nuestro desorden. Por favor, no se vaya. Esta casa la necesita. Mis hijos la necesitan más que a nada en el mundo». La mansión de Lomas de Chapultepec nunca volvió a ser la misma. El frío mármol que antes resonaba con el eco de la soledad, ahora vibraba con el sonido más hermoso del mundo, las risas de 5 niños felices. Ya no había gritos, ni castigos en cuartos oscuros, ni desfiles de niñeras extranjeras huyendo despavoridas. El aire, antes cargado de tensión, ahora olía a café de olla y a la calidez de un verdadero hogar mexicano, ese aroma que te abraza nada más al cruzar la puerta. Alma Morales ya no llevaba aquel uniforme gris desgastado que la hacía invisible. Ahora, sentada en el jardín bajo la sombra de una jacaranda, vestía una blusa colorida y digna, mientras ayudaba a los niños con sus tareas escolares. No solo se convirtió en la mayordoma principal de la casa, sino en el corazón latente de la familia, esa figura materna que, con sabiduría y paciencia, había logrado sanar las heridas que el dinero no podía curar. Don Roberto también cambió. Dejó de ser el empresario ausente que se escondía en su oficina para evitar el dolor. Aprendió a llegar temprano para cenar con sus hijos, a escuchar sus historias y a valorar los pequeños momentos. Miraba a Alma con una gratitud eterna, sabiendo que esa mujer, que llegó a su vida con las manos vacías, pero el corazón lleno, le había devuelto lo más preciado que tenía, el amor de sus hijos y la paz de su alma.
Aquel día, la alta sociedad y la familia aprendieron una lección que ningún título universitario ni cuenta bancaria puede enseñar. Comprendieron que la verdadera competencia no se mide por los diplomas colgados en la pared, ni la nobleza por los apellidos de abolengo. La verdadera riqueza de un ser humano reside en su capacidad para sentir el dolor ajeno, en la valentía de actuar cuando otros se paralizan y en la humildad de servir con amor. A veces, la persona que menos esperamos, esa a la que el mundo ignora o menosprecia por su apariencia o su origen, es la que tiene la llave para salvarnos. Alma nos enseñó que no hay trabajo pequeño cuando se hace con grandeza de espíritu, y que la autoridad moral se gana con hechos, no con gritos ni exigencias. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia en el corazón? ¿Crees que hoy en día valoramos más las apariencias que la esencia de las personas? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión profunda. Y si esta historia te conmovió y te hizo pensar en alguien especial, compártela ahora mismo con esa persona que necesita recordar que el verdadero valor está en lo que somos, no en lo que tenemos.